Nos preparamos en esta noche para recibir la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos y hay júbilo en la casa del Señor, ¿verdad? Porque el Señor es su Rey. Nuestro Dios reina. Vamos a invitar a los jóvenes que están aquí arriba. Pueden ir bajando. Que Dios los use poderosamente. Le dé palabra a su líder, que todos reciban bendición, tanto allá abajo como aquí arriba también. Qué bueno, porque Dios está en todas partes, ¿no? Dios tiene la capacidad de estar en todas partes, porque Él es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Vamos en esta noche busca si tienes el libro, ábrelo en la página número 14. Libro de lección que estamos utilizando. ¿Cuántos se gozaron anoche? Yo me gocé mucho anoche con la palabra del Señor. Si todavía no tienes el libro, puedes ver a la pastora Aurora. Ella está allí en la parte de atrás y que todavía creo que quedan como 4 libros. Puedes hacerte de uno de ellos, habla con ella y ella te dirá cómo. Pero los que estamos aquí, mientras los demás vayan llegando, abra su libro en la página 14 y nos quedamos a la mitad de esta página, donde habla acerca de las razones detrás del conflicto. Estuvimos hablando ayer cómo se originó el conflicto y dónde se originó, cómo y dónde. Estuvimos hablando que Satanás quiso igualar a Dios, quiso usurpar el trono y hacerse semejante a Él, pero Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el primero, Él es el último y sobre Él no hay nadie. Amén. Por eso es que Dios es soberano. Soberano significa que gobierna, es un rey soberano porque gobierna por sí mismo, independientemente de todos los demás, y no tiene nadie que lo pueda gobernar a él. Ese es nuestro Dios. Al querer Satanás usurpar el trono, hacerse semejante a Dios, pues Dios lo lanzó a la tierra con todos sus ángeles, una tercera parte de los ángeles del cielo, y aquí trataron de plantar su gobierno. Ahora, las razones detrás del conflicto aquí en la tierra. Ya vimos cuáles fueron las razones del conflicto en el cielo. La razón era que Satanás quería asemejarse a Dios, quería usurpar el trono por su belleza, por su perfección, por su arrogancia y su altivez. Él quiso tomar el lugar que no le pertenecía. Al venir aquí a la tierra, él plantó su reino y las razones por las cuales se forma el conflicto es porque Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Y todo lo que tenga semejanza de Dios es enemigo del diablo. Él hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo puso sobre la tierra para que gobernara, señoreara y se multiplicara. Entonces, al ver Satanás, que el hombre viene siendo una dependencia de Dios, porque dependemos de él. ¿Verdad que sí? El hombre es una dependencia de Dios. Trató de alguna manera de pervertir la creación de Dios. Al pervertir al hombre por medio del pecado, pues entonces ahí es donde comienza el conflicto de la lucha espiritual invisible que tenemos con Satanás. Usted sabe que en el capítulo 2 habla de Génesis, habla acerca de la creación del hombre, cómo Dios lo crea a imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 3 habla acerca de cómo Satanás, a través del pecado, engaña al hombre y lo hace caer. Habla también acerca de la caída del hombre. Entonces, ¿tiene conmigo la página abierta? Dice en la parte de abajo del primer párrafo: esto resultó en que todo el género humano heredaría la naturaleza pecaminosa y realizaría actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. Es decir, que una vez que el hombre engaña al hombre, que Satanás engaña al hombre, ¿se acuerda cómo lo engañó? Sutilmente. Lo mismo que él quiso ser en el cielo, se lo propuso al hombre. Él quería ser semejante ¿a quién? A Dios. ¿Y qué fue lo que le propuso al hombre? Que fuera también semejante a Dios. Así lo engañó. Dios le había dicho al hombre: de cierto digo que no coma de este fruto, porque el día que él coma, morirás. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Se le presenta al hombre y sutilmente trata de poner palabra que Dios no había puesto, que Dios no había dicho.
Le dice, con que Dios te dijo que no coma de todos los árboles del bosque. Fíjate qué mentiroso. Dios le había dicho que de todos los árboles del bosque podía comer, menos de un solo árbol. Y Satanás le dice, con que Dios te dijo que no coma de los árboles del bosque. Fíjate con lo que viene. El hombre reacciona y dice, de todos los árboles del bosque yo puedo comer menos de un solo árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque Dios me dijo que el día que yo comiera de él, ciertamente voy a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás, sino que el día que coma de él será semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjate la propuesta que Satanás le hace al hombre, la misma que él quiso usurpar en el cielo, ser semejante a Dios. No vas a morir. O sea, ¿sabes en otras palabras lo que le estás diciendo? Eso es mentira, Dios es un mentiroso. No vas a morir, sino que el día que tú comas, sabe Dios que el día que tú comas será semejante a Él. Entonces el hombre come, y al hombre comer cae en pecado. Y ya conocemos toda la historia desde la escuela dominical, ¿verdad que sí? Desde que éramos pequeñitos y ya sabemos toda la historia. El hombre come, la mujer come del fruto, se lo propone también al hombre. Y aquí, ahora entramos en materia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Si tienes el libro, lo puedes leer en el libro. Si no tienes el libro, busca la Biblia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Quién fue el que introdujo el pecado en el mundo? No me diga que Adán, fue Eva. No me le eche la culpa a Adán. Oye, vamos a defender a los hombres que siempre nos echan la culpa a los hombres. Quien comió del fruto fue Eva. Eva le pasó el pecado. Al darle el fruto a Adán, le está transmitiendo, le está pasando el pecado a Adán, porque Dios dijo que de ese fruto ninguno de los dos podían comer. Eva es la primera que peca. La mujer fue la primera que pecó. Y después le pasó la bola, le pasó el pecado a Adán. Entonces, a través de Eva, cuando dice el hombre, está hablando de los dos géneros, ¿no? Lo que pasa es que queremos hacerle aquí un poquito de humor para que usted no se me ponga triste. No, dormirse no se va a dormir, estamos seguros que no. Dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre. Y siempre, fíjate, mira para acá, siempre, cada vez que hablan del pecado, hablan de Adán. No hablan de Eva. El pecado de Adán. La caída de Adán. Y sin embargo, a Eva la tienen intacta en un lado. Y quien introdujo en sí el pecado del mundo fue Eva, no Adán. Pero ¿sabe por qué siempre señalan hacia Adán? Porque el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba pecando? ¿Qué estaba haciendo Adán mientras Eva pecaba? Por eso es que siempre señalan al hombre. Por eso es que el hombre, mira para acá, el hombre tiene que darle cuenta a Dios de su hogar. Tiene que darle cuenta de su familia. Tiene que darle cuenta del matrimonio. Tiene que darle cuenta del sacerdocio que Dios le ha dado en su hogar y en su familia. Por eso es que siempre apuntan para Adán. Fíjate que no apuntan para Eva. Aunque Eva fue la primera causa. Y Adán el segundo caído. Eva fue la causa y Adán fue el efecto. Porque de lo que ella hizo, lo afectó a él. ¿Amén? Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjate, un solo hombre. La capacidad que tiene de pervertir una humanidad completa. Estoy en la página 14. Un solo hombre, la capacidad que tiene de pervertir la humanidad completa. Eso lo podemos ver en Acán. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando pecó. ¿Se acuerda Acán? Que pecó y se llevó un manto babilónico y se llevó un lingote de oro y lo escondió en su tienda. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel?
Un solo hombre que pecó trajo desgracia, trajo un desastre, trajo un conflicto, trajo fracaso, trajo derrota en el pueblo de Israel, por un solo hombre. Mira lo que es capaz de ser un solo hombre en medio de un grupo. Ahora dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y por el pecado qué? ¿Y por el pecado qué? ¿Cuáles son las causas del pecado? Una de las causas primarias del pecado es que la paga, o sea, cuando dice la paga, está diciendo el salario que te da el pecado porque tú le sirvas es la muerte. Cuando nosotros pecamos le estamos sirviendo al pecado. Y el salario que nos va en pago, el pecado, es la muerte. Entonces no vale la pena pecar. Porque vivimos como muertos, estando en un cuerpo vivo. Amén. Muerto espiritualmente. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Repito, la paga del pecado es... La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Estás destituido de la gloria de Dios. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Mira para acá. La muerte pasó ¿a cuánto? De Adán para acá, todas las personas que nacen en el pecado. Nacen con una naturaleza caída. Porque fíjate lo que dice aquí. Y dice, y la muerte pasó a todos los hombres. No está hablando ya de pecado. Dice, la muerte pasa a todos los hombres. ¿Heredamos qué? Una naturaleza caída. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los hombres somos pecadores. No hay un hombre sobre el globo terráqueo que no haya sido pecador. Todos los seres humanos hemos pecado. Es más, nacimos ya con esa naturaleza pecaminosa arraigada en nosotros. La caída de Adán viene arraigada a nuestro espíritu y en nuestra alma. Amén. Y después vamos a llegar ahí. Ahora, no solamente el diablo introdujo al hombre, no solamente comenzó ahí el pecado a funcionar y activarse en el mundo a toda la raza humana, sino entramos también en una lucha espiritual invisible. Lo peor del caso es que con los ojos naturales nosotros no podemos ver la lucha. Ustedes pueden ver efectos, los efectos, pero todo efecto tiene una causa. No hay causa que no produzca un efecto, ¿verdad? No hay efecto sin causa. Todas las causas siempre va a producir un efecto. Y todos los efectos, por supuesto, tienen que tener una causa. Lo que nosotros vemos en el mundo hoy son los efectos. Vemos la violencia, vemos el asesinato, vemos el robo. ¿Cuántas cosas nosotros vemos hoy en el mundo? Esos son los efectos y ese efecto tiene una causa. La causa es el pecado. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios permitió esto? No, Dios no permitió eso. Quien permitió eso es el pecado. El hombre fue el que lo permitió. Dios creó al hombre para que viviera una vida buena, una vida feliz, una vida agradable, porque Dios todo lo hizo bueno y lo hizo agradable en su tiempo. Amén. El hombre fue el que escogió lo malo y por supuesto si escoge lo malo, va a vivir en lo malo y lo que va a tener es el efecto de las cosas malas. Ahora, también resultó en la guerra invisible entre el hombre y la fuerza del mal. Es ahí donde ahora comienza una fuerza invisible que se abalanza contra toda la humanidad con tres aspectos de destrucción. Uno, robar, matar y destruir. El diablo quiere acabar con la humanidad porque sabe que le queda poco tiempo, más en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Estos tiempos difíciles, el diablo sabe que ya Cristo está a la puerta y que viene pronto por su iglesia. Amén. Le queda poco tiempo y Dios, por eso es que Dios está derramando de su gracia abundantemente. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace unos días atrás que yo le estaba diciendo que la gracia de Dios
es más abundante que el pecado. Es cierto que estamos en los tiempos postreros, donde el pecado te lo encuentra donde quiera, en cualquier área, donde quiera que tú caminas, tú ves el pecado alrededor tuyo. Vivimos en una temporada llena de pecado y de abominación. Por donde quiera tú oyes, mira y ve, ¿verdad? Tú ves el pecado alrededor tuyo. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Estamos en un periodo de gracia donde la gracia de Dios se hace patente y abundante más que el pecado. De eso usted puede estar seguro. Te vas a dar cuenta aquí mismo, en esta área, en estos contornos donde estamos viviendo, donde tenemos nuestra iglesia. ¿Cuántas iglesias? Hay mucho pecado, pero ¿cuántas iglesias tenemos alrededor? Coge la calle 7 esa por ahí para abajo, aquella, la 7 que está aquí, por ahí para abajo, para que tú veas cuántas iglesias te va a encontrar a diestra y a siniestra, a la derecha y a la izquierda. ¿Cuántas iglesias? Aquí mismo alrededor, ¿cuántas iglesias tenemos? Aquí alrededor tenemos 2, por aquí tenemos otra más abajo, otra por allá, otra por acá. Por donde quiera tenemos iglesias. ¿Por qué? Porque donde hay foco así de violencia y de pecado, Dios levanta un campamento militar para derramar su gracia sobre la ciudad. Y nosotros somos partícipes de ello. Gloria a Dios, porque Dios nos ha escogido aquí en el 2010 Northwest con la 36 calle con ese mismo propósito, para que la gracia y la misericordia y el amor de Dios se derrame y se desborde en esta área donde Dios nos ha puesto. Amén. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Podrá haber violencia allá, por acá y por allá, pero esto es un pedacito del cielo, aquí en el medio donde está la violencia, el pecado y la maldad. Ahora mira para acá, en Génesis capítulo 3 versículo 15 es donde entra ya en conflicto. Por supuesto que esta es una profecía mesiánica o la primera profecía mesiánica que habla acerca de Jesucristo que vendría a acabar con el poder de Satanás. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando habla entre ti está hablando de Satanás. Y la mujer, o sea, pondré enemistad entre ti y el género humano. Y entre tu simiente y la fuerza del mal. Y la simiente suya, la fuerza del bien representada por el Señor Jesucristo, dice que acabaría con la fuerza del mal. ¿Se acuerda? Tú le herirás en el calcañal, pero Él te herirá fuertemente sobre la cabeza y para siempre dejará de ser. Estaba hablando de Jesucristo, que vendría ¿qué? ¿A qué vino Jesucristo? No, con Satanás. ¿Qué dice la Biblia que vino a ser Jesucristo? Vino a deshacer, a romper, a destruir todas las obras del diablo. Una vez que va a la cruz del Calvario, vence a Satanás, tú ese poderío te lo traslada a ti y a mí. La iglesia ahora tiene el poder de Dios activo en ella. Usted tiene poder y autoridad contra los demonios, contra principados y contra potestades. Usted puede caminar sobre sus obras. Y dice la Biblia que nada te puede hacer daño. ¿Usted me está escuchando? Tú puedes caminar por encima de todas las obras satánicas y ninguna de ellas te puede hacer daño. Tú puedes caminar en el mundo, pero Satanás no te puede hacer daño en el mundo. Porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque el ángel de Jehová, los ángeles del Señor, están alrededor de nosotros para defendernos de todo mal y de toda fuerza antagónica. Por eso dice: no participe de las fuerzas del mal, sino antes bien repréndela. Y cuando tú la reprendes, ellas tienen que retroceder. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti. Las fuerzas del mal no pueden prevalecer contra ti. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien que repréndela. ¿Cómo la voy a reprender? En el nombre de Jesús. Cuando Satanás y los demonios oyen el nombre de Jesús, mire hermano, tienen que salir corriendo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice que lo despojó de todo poder, de toda autoridad, y lo exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Ese es el poder que Dios te ha delegado a ti y a mí. Yo te he dado poder y autoridad de pisotear y quebrantar toda fuerza del mal, y nada te puede suceder. Nada te va a hacer daño. No tengas miedo a reprender a Satanás. Hay personas que tienen miedo. Satanás, el diablo, ni me lo mencione. Yo fui a una estación de radio una vez a predicar y me decían: aquí tú no puedes mencionar al diablo. Mira, delante de la presencia estoy. Fui a una estación de radio a predicar aquí en la ciudad de Miami.
Y me dijeron, tú puedes hablar lo que tú quieras, pero no me menciones aquí el diablo. Porque los oyentes se me asustan. Dile, el primero que se me asusta es el dueño. Se me asustan. ¿Cómo nos vamos a asustar? El diablo a nosotros no nos puede asustar. ¿Sabes qué es lo único que te puede asustar a ti y a mí? Y bien asustado, el pecado. Porque el diablo no te puede tocar, el pecado sí. El pecado te puede matar, el pecado te puede destruir, el pecado te separa de Dios. Amén. De eso sí usted esté preocupado, pero no de reprender a Satanás, porque Satanás no tiene poder contra ti. No tiene poder y no tiene ningún tipo de autoridad contra usted. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y el poder de Cristo ahora está en ti. Vamos, la otra parte dice, a causa entonces del pecado, el hombre fue separado de Dios. Una de las características del pecado es que te separa de Dios. Y si continuamos pecando y morimos en pecado, la muerte espiritual es separación eterna de Dios. Eso significa muerte espiritual. Está la muerte espiritual temporaria, que es mientras tú estás en el cuerpo, tú pecas y tú mueres. Tú te arrepientes, el Señor te restaura. Pero si nosotros morimos en pecado, la muerte eterna consiste en separación eterna de Dios. El que muere en pecado ya no tiene solución. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, a causa del pecado, ¿qué fue lo que sucedió? El hombre fue separado de Dios. ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Otra de las características del pecado es que te causa temor, te causa inestabilidad, te quita la firmeza, te quita la estabilidad. ¿Qué fue lo que hizo el hombre cuando pecó? Dice, tuve temor. ¿Dónde está? Cuando Dios comienza a llamar al hombre, dice, Adán, ¿dónde estás tú? Fíjate que no dijo Eva. Están salvando a la mujer esta noche. No dijo Eva, dijo ¿qué? Adán, ¿dónde estás tú? Y dije, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Cómo dijo? Tuve miedo y me escondí. Uno de los efectos del pecado es que produce miedo, produce temor. Una persona que tú la veas siempre en temores y con miedo, es pecado. El miedo y el temor es pecado. Porque el perfecto amor derramado en nosotros nos quita todo el miedo. Echa fuera todo temor. Entonces, a causa del pecado, el hombre fue ¿qué? Separado de Dios y condenado a la muerte. ¿Y condenado a la muerte? Claro. ¿Sabías tú que el pecado no solamente te mata, sino te condena? No te condena Dios, te condena el pecado. El pecado te mata y te condena. Y esta es la condenación, dice la Biblia. Que la luz vino al mundo y los hombres desearon malas tinieblas porque sus obras eran malas. Dice, el que cree en Dios no es condenado. Escuchen esto, por favor. El que cree en Dios no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, ya no creer en Cristo Jesús, solamente no creer en Cristo Jesús y mantenerte en pecado, tú vives como un condenado. ¿Quién te condena? No es Dios, te condena el pecado. Porque la condenación es la elección que yo hago y el estilo de vida que yo decido vivir o que yo escojo vivir. Amén. Entonces, dice, vamos a leer nuevamente la oración, por favor, si tienes el libro. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y condenado a muerte. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, porque Dios hace el hombre. Toda la gloria de Dios estaba sobre él, se comunicaba con el hombre como tú y yo nos comunicamos, face to face. Y cómo el hombre en un instante pierde todos esos privilegios espirituales
y entra en un estado de calamidad, entra en un estado de muerte. Seguimos. Dice, pero Dios amó tanto al hombre. Acuérdate que el hombre es el clímax de la creación. Es lo más especial de la creación. Cuando tú estudias la creación, ¿no?, te vas a dar cuenta que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios creó, fue para el hombre. Los árboles tenían que producirle a los hombres lo que ellos necesitaban. Los animales, el mar, los peces, tenían que producirle la tierra, todas las cosas, tenía que producirle al hombre lo que el hombre necesitaba. Fíjate qué especial era y es el hombre para Dios. Hoy yo me estaba comiendo un melón de esos rojos, y cuando yo probé ese melón decía, wow, Señor, ¿verdad que te pasaste haciendo fruta? Porque esta fruta está riquísima. Se pasó Dios. Cuando tú te comes una fruta, la diversidad de frutas, la diversidad de carnes. Si no te gusta la de res, pues te come un pollo. Si no te gusta el pollo, te come un pescado. Te come una iguana. Te come una jicotea. Te come los... No. Pero... Se come garrobo. No, pero la diversidad, ¿no? Cómo Dios hace diversidad en la creación para todos los gustos, porque no todos tenemos los mismos gustos. Mira. Lo especial de la creación, miren esto, por favor, miren para acá, no se me entretenga. Lo especial de la creación es que todos los seres humanos somos todos iguales en la forma de la creación, pero diferente. En pensamiento, en gusto, en elecciones. ¿Me entiendes? Todos los seres humanos fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, pero no todos por dentro somos iguales. En el ámbito de, tú sabes, de pensamiento, de elecciones, deseos, etcétera, etcétera, de gustos. Quizás el color que me gusta a mí no es el color que te gusta a ti. Pues quizás coincidimos en el color, pero no coincidimos en la comida. ¿Verdad? Entonces no coincidimos en muchas cosas. Entonces el hombre, mira para acá, el hombre es el ser más especial que existe sobre la tierra. Escucha esto. ¿Por qué es el hombre el ser más especial que existe sobre la tierra? Porque no tiene duplicado. Usted no tiene duplicado. Puede ser que alguien se parezca a usted, pero nadie, jamás en la vida, nadie es como usted. Cuando Dios lo hizo, usted rompió el molde. Usted es edición única, papá. Esto no es edición repetitiva. Tú lo has visto cuando dice, cuando sacan carros, ¿no? Y dicen edición especial. ¿No ha visto usted edición especial? Es porque sacan un carro de la misma marca, pero lo hacen diferente. Hacen 10 carros diferentes a los demás. Y esa edición es especial. Dios te hizo a ti único y especial. Esa es la diferencia. No hay repetición, usted no es repetitiva ni repetitivo. Dios no hace las cosas repetidas. Por eso es que es Dios. Dios tiene la capacidad y el poder de hacer todas las cosas nuevas. Mira cuántos seres humanos hay en el mundo. Y ninguno se parecen. Aunque sean gemelos, trillizos. Ninguno se parecen, todos tienen su personalidad. Amén. Entonces, dice, pero Dios amó tanto al hombre que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. Dice Dios, yo no lo voy a dejar caído. Oye, qué bueno Dios. Yo no lo voy a dejar tirado. Yo no lo voy a dejar muerto en sus pecados. Voy a crear un plan perfecto para rescatar al hombre de su miseria, para volverlo a poner, no como el inicio, sino mejor que el inicio. Porque cuando Dios hace algo nuevo, lo hace mejor que al principio. Repito, cuando Dios hace algo nuevo, lo hace mejor que al principio, no lo hace igual, ni inferior. Por eso Él dice que Él deja el vino nuevo para el final.
Dios hace las cosas buenas en su tiempo y las hace mejor. Siempre supera. Fíjate que cuando caducó la ley, hizo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjate si Dios es bueno. Le quitó la ley. La ley que lo establecía en el pueblo más especial sobre la tierra. ¿Te imaginas tú un pueblo que tenga leyes, códigos, preceptos dados por Dios? Los hombres hacen sus propias leyes en cualquier país del mundo. El pueblo de Israel se regía por las leyes de Dios. Por eso dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Porque todas las leyes y todo lo que Dios le dio al pueblo era para que tuvieran éxito y fuera el Dios más especial que existía sobre la tierra. En esa categoría está usted en esta hora, a través de Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del gran Rey. En esa categoría usted está ahora. Somos el pueblo más especial que existe sobre la tierra. Mire para acá, somos especiales doblemente. Especiales porque somos los seres más especiales de la creación. Y dos, porque hemos sido escogidos para ser el pueblo más especial que existe sobre la tierra a través del sacrificio de Cristo en el Calvario. Te puede alabar y bendecir su nombre. A causa del pecado, el hombre es separado de Dios, porque uno de los efectos del pecado es que nos separa de Dios y nos condena a muerte. El pecado te condena. Pero Dios amó tanto al hombre que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. Dios siempre tiene un plan para salvarlo de nuestras caídas. Dios siempre tiene un plan B para salvarnos de nuestras caídas. Dice, si tú caes, yo no te voy a dejar tirado. Si tú caes, tú puedes estar seguro que yo te vuelvo a levantar. Dios siempre tiene un plan para ti, para ti, para ti, para ti. Dios tiene siempre un plan diseñado para volvernos a levantar y llevarnos a la posición mejor que al principio. Juan 3, 16 y 17. Si tienes el libro, estamos en la página 14. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso de tal manera es de una forma. Eso es. De una forma diferente a la manera que nosotros amamos. Amén. Porque el amor de Dios... Mira para acá, el amor de Dios estuvo dispuesto a darlo todo por ti. Déjame ver si me puede entender esto. El amor de Dios estuvo dispuesto a darlo todo por ti para volverte a rescatar. Mira para acá. Cuando Dios envía a Jesucristo, escuchen esto porque esto es revelación. Cuando Dios envía a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, Él dio todo lo que tenía. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Dice que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas fueron hechas por Él, hablando de Jesucristo, y para Él. Si todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y Dios entrega a Jesucristo, ¿qué te está entregando? Alábale si puede. Te está entregando todas las cosas en Él. Por eso es que ahora usted está completo. Por eso es que ahora a usted no le falta nada. No solamente le dio la salvación, junto con la salvación le dio todo lo que usted necesita para vivir en esta tierra y para vivir en la vida eterna. En Él lo tenemos todo.
Ay, Señor. Entonces, métase esto en la mente, que cuando Dios te entrega a Jesucristo, te lo dio todo a cambio de tu pecado. Y es mío. Hizo un canje. Hizo un negocio. Tú me das tus pecados y yo te lo doy todo. Hey, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto no nos dará con Él también todas las cosas? Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo no te va a dar con Él también todas las cosas? En Él lo tenemos todo. Usted está completo. En Él usted está bendecido con toda bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De una forma imaginable. De una manera indescriptible. Digo indescriptible porque esto no se puede descifrar. Si tú te pones a pensar, ¿por qué Dios me amó a mí? ¿Qué tenía yo en especial para que Dios me amara? Si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible? Porque cuando decimos Cristo vino como hijo, pero es cierto, dice que vino como hijo, como un representante del reino para dar su vida por la humanidad, porque en el hombre no había nadie calificado sobre la faz de la tierra que pudiera salvar al hombre. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. Y por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un pecador no puede dar la vida por otro pecador. O sea, un contaminado no puede descontaminar a otro. Porque no había un ser humano sobre la tierra que pudiera salvar al hombre. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. No lo hay. Y él viene como el Hijo, pero más que el Hijo es Dios encarnado. Usted tiene que entender que Dios se encarnó. No reencarnó, porque la reencarnación no existe. Estoy hablando encarnó. Una cosa es encarnar y otra cosa es reencarnar. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9, 27. Está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Entonces, si mueren una sola vez, tú no puedes venir como un perro, ni puedes venir como un gallo, ni puedes venir como un ratón. Dice, está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿A quién se lo estableció? A los hombres. Que mueran una sola vez. No 2 veces, no 3 veces, ni 4 veces. Diga, una sola vez. Ahí cae abajo la teoría de la reencarnación. Y después de la muerte, el juicio. Tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio después. Amén. Pero Dios, yo quiero que usted entienda que Dios, diga Dios. Mi hermano, Dios dice, yo me voy a hacer hombre y voy a morir por ello. Yo voy a tomar figura de hombre. A través de Jesucristo, Jesús que significa Salvador del mundo. Quien se le colgó en la cruz del Calvario fue Dios. Viniendo Él en persona a rescatar al hombre. Jesucristo es Dios encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo habitó entre nosotros.
Y el Verbo nos rescató de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. La herencia pecaminosa que recibimos de Adán, engendrada hasta el día de hoy, pero se rompió en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros heredamos una nueva genética espiritual. Heredamos una genética espiritual. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo no está hablando de padre, ni de carne, ni de sangre, ni por el deseo del varón. Cuando se relaciona con la mujer, no es ese el nacimiento que está hablando. El concebir físicamente. Está hablando de un nacimiento espiritual. Y esto no lo conciben los hombres. Esto lo concibe Dios en el espíritu de los hombres, donde ese espíritu muerto vuelve a nacer de nuevo por el poder de que hace todas las cosas nuevas y buenas en gran manera. Oye, lo que Dios ha hecho en ti es bueno y bueno en gran manera. Aleluya. Por eso es que la salvación es grande. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree, esto es para todo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero que usted entienda que el ser humano es eterno. El ser humano es eterno. Yo estaba mirando un documental los otros días. Me gusta mucho, cuando yo hablo que vi los otros días, un documental. Yo miro mucho Discovery Channel, History Channel, y esos canales son los míos. Y un hombre que salió del cuerpo, una persona sale del cuerpo y dice que a mí no me hable más. Hablar de la muerte da risa, dice él. ¿Sabe por qué da risa? Porque nadie muere. Da risa hablar muerte. La gente se pone, ay, muerte. Nadie muere. Dice, me da risa hablar de muerte. Y estoy hablando de un impío. Estoy hablando de alguien que no conoce a Dios. Haciendo su experiencia, cómo sale del cuerpo, vio una luz inmensa y cuando va tratando de alcanzar la luz se le metió. Acuérdese, ¿dónde están las huestes de maldad? En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las regiones celestes? ¿Los bombillos de la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las galaxias? ¿Dónde están los planetas? Etcétera, etcétera. Amén. Y cuando iba para allá arriba se le interpuso una oscuridad que se la quería llevar para el infierno. Bueno, tuvo su experiencia fuera del cuerpo y cuando regresó, dice, volví para contarlo. Yo estaba así, dice, yo estaba arriba y yo miraba en la parte de abajo, yo veía con todo lo que estaban haciendo conmigo. Y dice, y yo estaba sentado en los hombros del médico. Dice, yo estaba sentado en los aires, mirando lo que estaban haciendo conmigo. Dice que estaba sentado en los hombros del médico. Entonces vio todo lo que le hicieron, cómo le rompieron el cráneo, todas las herramientas que utilizaron, todas las cosas exactamente como lo hicieron. Y lo escuchaba todo, las palabras que decían, la conversación que tenían entre ellos, los instrumentos, etcétera. Y cuando ya la rompieron, le arrancaron la cabeza, le abrieron el cerebro. Bueno, eso fue terrible. Y cuando ella ya vuelve nuevamente al cuerpo, estuvo no sé cuántas, más de una hora fuera del cuerpo. Muerta, clínicamente muerta. Y cuando regresa nuevamente a su cuerpo, porque ella estaba inconsciente cuando la comenzaron a operar. Entonces, en ese estado nadie sabe, estaba en coma. Nadie puede escuchar, ni nadie puede ver, ni ver los instrumentos, porque los instrumentos los tienen en un lugar donde no, tú sabes, donde no hay contaminación, y los van sacando, ¿no? Y los van, dice, el médico va pidiendo y se los van trayendo. Y ella comienza a decir, a describir instrumentos que ella veía desde arriba, que no estaban expuestos a la vista pública. Y bueno, entonces los médicos se quedaron anonadados. Se quedaron impresionados porque ella dijo, ¿cómo esta persona pudo escuchar? En el estado que estaba ella sin vida, el cuerpo no tenía vida, ella no podía escuchar,
ella no podía ver y mucho menos ver los instrumentos que nosotros utilizamos para realizar la incisión. Entonces, la muerte, no existe la muerte. No existe la muerte. Existe la muerte física, pero no la muerte espiritual. Se reía muerte, muerte. A mí ese es un joke, decía, ese es un chiste, la muerte. Entonces, hay que tener cuidado, ¿me entiende, hermano? Hay que tener cuidado lo que hacemos mientras estamos en este cuerpo, porque la verdad es que hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Y la realidad, miren para acá, miren, la realidad es que todos los que estamos aquí vamos a morir. Usted no piensa en la muerte. Si nos ponemos a pensar todos los días en la muerte, como que usted se preocupa, como que se vive, no puede disfrutar la vida, porque está esperando la muerte en cualquier momento. Pero mire para acá, mire para acá. No vamos a pensar la muerte todos los días, porque entonces si pensamos la muerte todos los días no disfrutamos la vida. Pero tampoco vamos a estar ignorantes a que si vamos a morir un día y que tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. Amén. Usted, te lo voy a poner en otras palabras, de otra manera. Usted viva la vida como si nunca se muriera. Pero está preparado como si se muriera esta noche. Viva la vida, disfrútala al máximo. Disfruta a su familia, disfruta a sus hijos. Dejen el resentimiento, dejen el rencor, suelten todo eso, suéltase en Dios, en el amor de Dios. Disfruten la vida, estar en paz con todo el mundo. Póngase en paz con aquellos que usted tiene problemas y disensión. Busca la paz. Cuando tú buscas la paz con tu hermano, estás buscando tu paz interior y por ende estás en paz con Dios. Porque si no estamos en paz con nosotros mismos primeramente, el que no tiene paz con nadie, con este ni con el otro, es porque no tiene paz interior. El que está en conflicto interno va a estar en conflicto con todo el mundo. Eso de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? También de la actitud del corazón usted actuará con los demás. Todo eso guarda una relación íntima. De lo que yo tengo sembrado, engendrado en mi corazón, es de la manera que yo voy a actuar, de la manera que yo voy a hablar y de la óptica, de la manera que yo voy a ver la vida, mi filosofía de la vida. Amén. Entonces Dios ama al mundo de una manera tan inmensa que ha dado, no que Dios lo dio a su Hijo unigénito. Fíjate que una de las características del amor no es el egoísmo. Donde hay egoísmo, no hay amor. ¿Me escuchó esa? Donde hay egoísmo, no hay amor. Una de las características del amor es que da, sin pedir nada a cambio. Dios, mira lo que Dios nos pidió a nosotros: dame tus pecados y yo te doy a mi hijo. ¿Y cómo lo hizo? Por amor. Entonces, el amor no exige, el amor da. El amor se da. Cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, no se nos va a hacer difícil darle amor al prójimo. De pasar por alto sus ofensas, de pasar por alto sus palabras, sus actitudes, porque sabemos que nuestra lucha, estamos hablando de lucha espiritual, no es contra carne, ¿se acuerda el versículo bíblico inicial? No es contra sangre, ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, el amor no exige. Yo le voy a hablar cuando Él me hable. No, usted comienza, usted sea el que inicie. Imagínate si Dios dice: yo voy a salvar al hombre cuando el hombre clama a mí. Cuando el hombre me elija a mí, yo lo voy a salvar. El hombre nunca eligió a Dios. Dios eligió al hombre. No me elegiste tú a mí, yo te he elegido a ti, dice el Señor. Lo dice Jesucristo en el capítulo 15. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido a ti. Y te he puesto para que vayáis y lleváis fruto y esos frutos permanezcan, para que todo lo que le pida el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la diferencia. Dice: ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mira para acá, no es solamente aquel que en Él cree.
Una cosa es inicialmente creer y otra es mantenerse creyendo. Dios mío, ¿están contentos los jóvenes? Acuérdense que no es solamente creer, sino mantenerse creyendo. Usted tiene que mantenerse firme, perseverar en lo que usted cree. El que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Ese será salvo. O sea, tú comenzaste creyendo, pero tienes que terminar creyendo. Imagínate que tú comenzaste creyendo, pero terminaste sin creer. Todo lo que hiciste al principio lo perdiste al final. O sea, comenzaste bien la prueba, pero a la final la desaprobaste. Y tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, no desaprobados. Que no tenemos de qué avergonzarnos. Escucha, que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Qué es lo que dije acá hace un rato que nos avergüenza? Cuando el hombre se vio desnudo, ¿qué tuvo? El pecado te desnuda y te avergüenza. ¿Oyó? El pecado te desnuda, te expone públicamente y te avergüenza. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que se vieron desnudos y tuve vergüenza. Pero, mira para acá, el pecado te desnuda, pero la misericordia de Dios te viste. Eso es lo que hace la diferencia. Dios cogió, ¿se acuerdan ustedes? Ellos se pusieron dos hojas de higuera. ¿Saben lo que es la higuera? Es una hoja grande, por adelante y por atrás para taparse sus vergüenzas. Pero a los pocos días, el sol se la secó y se volvió a exponer nuevamente su vergüenza. Eso significa que el hombre no tiene la capacidad para cubrir su pecado. Lo voy a poner de otra manera. Lo puede encubrir. El hombre puede encubrir su pecado, lo puede encubrir, pero están desnudos delante de los ojos de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, eso significa, cuando se pusieron esas hojitas y las hojas y el sol las secó, significa que el hombre no tiene la capacidad de poder expiar sus propios pecados. No puede, no tiene esa capacidad. Por eso fue que Dios se acuerda, mató a unos animalitos y le puso delantales de pieles. Y por su misericordia y por su gracia, los que tenían que morir eran Adán y Eva. Eso es gracia. Donde dos animalitos toman su lugar, derraman la sangre delante de Dios y con la piel le cubre su vergüenza. Eso es gracia. Eso también es misericordia. Ahora vamos si podemos avanzar porque esto está muy bueno. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Sí, hay vida eterna. Hay vida eterna con Cristo y hay vida eterna sin Él. Escucha para acá, por favor, miren para mí. Hay vida eterna con Cristo y hay vida eterna sin Él. Nosotros somos los que escogemos con quién vamos a pasar la eternidad. Si con Dios o con el diablo. Hay dos padres. Hay dos padres. Está el padre de la maldad y está el padre de las cosas buenas. Por eso le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes son los que se constituyen hijos del diablo? Estoy hablando del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Por supuesto, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice en Juan que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, usted puede pecar un día, que falló, tuvo un desliz, lo que sea. Usted rectifica, usted se levanta, pide perdón, la sangre de Cristo lo limpia y dale para adelante. Continúe, ¿no? Pero la cosa es cuando yo vivo practicando el pecado. Practicar el pecado es vivir en el pecado. Y el que vive en el pecado muere por él. Porque la paga del pecado es.
Yo quisiera que a mí me hubieran hablado así cuando yo estaba y era miembro de una iglesia, con la claridad que su pastor le habla a ustedes. A mí me decían que todas las cosas estaban bien y que íbamos para el cielo. ¿Qué me gustaría a mí que me hubieran hablado como yo le hablo a ustedes? Este mensaje no es muy popular en la iglesia, porque la gente no vuelve. Porque este mensaje se le mete adentro, te descubre que estás mal y dices, bueno. Y la cosa que nos descubre que estamos mal, ¿para qué cosa es? ¿Para qué nos descubre que estamos mal? Para que estemos bien. Si yo voy a una iglesia, mire para acá, mire para acá. Si yo voy a una iglesia y a mí el pastor me dice que todo está bien y que todo está bien y que todo está buenísimo y yo sé que por dentro yo estoy mal, eso es hipocresía. Porque las iglesias es para rectificar nuestros errores. ¿Para qué se va al médico? Para corregir cualquier falla física que usted tenga. Si el médico no es bueno, ¿usted vuelve? Si el médico no le dice lo que usted tiene, no le diagnostica exactamente lo que hay dentro de usted, ¿usted vuelve? Usted no vuelve. Sin embargo, los seres humanos, hay veces que somos tan terribles que volvemos al médico y volvemos al médico que sabe que en las cosas físicas da con lo que tenemos, nos diagnostica bien. Y cuando vemos a la iglesia, el Espíritu Santo nos diagnostica la condición que tenemos. Yo no quiero volver ahí porque cada vez que voy me dicen lo que yo tengo por dentro. Y si Dios te dice lo que tú tienes por dentro, junto con la enfermedad, te da la medicina. Una vez yo cogí a un muchacho y me revela el Espíritu, lo llevo a la oficina. Y le digo, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto me mostró el Señor. Pero pastor, se quedó así. Entonces, después no vería más la iglesia. Y cuando le invitaba al otro que como pastor le decía, no, es que el Señor le revela a todo el pastor como está uno por dentro. Es que le revela a todo el pastor lo que tiene por dentro uno. Y no quiso venir más. Han habido aquí personas que cuando yo la llamo al altar no vienen y le han dicho después, dicen, no voy porque el Señor le muestra el corazón al pastor como estoy por dentro. Vive Jehová, le estoy dando la presencia del Espíritu Santo. No quieren correrle riesgos. No quieren correrle riesgos. ¿Por qué? Porque cuando viene ahí el Señor me muestra todo lo que tiene por dentro. Sea bueno o sea malo. Pero las cosas malas yo no las voy a propagar. Usted puede estar seguro que no las voy a propagar. Te lo digo en el oído, te llevo a la oficina. Oye, mira lo que me mostró el Señor. Hace un tiempo atrás se lo dije aquí a un muchacho. Se lo iba a decir aquí, me estuve para adelante y para atrás y me estuve así. Y digo, ay. Estuve así, no, lo llevo a la oficina. Y cuando se lo dije a la oficina, ahí estaba la cosa. Y se lo había advertido en temporadas anteriores. Cuidado con esto, ten cuidado. Y mira, y exactamente conforme el Señor se lo muestra. Dale gracias a Dios que tiene un Padre espiritual que tiene esa percepción. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque los dos caen en el hueco. Dele gracias a Dios que su Padre espiritual tiene esa percepción. Aquí en la tierra, ¿no? El Padre de los padres, Dios. Pero nosotros nos constituimos en padres. Llega el momento en que nuestros hijos aquí en la iglesia son hijos de nosotros. Son como hijos. Ya la iglesia, ya los hermanos para mí ya no son ovejas, son hijos. Y si antes, cuando venía con sus achaques y con sus cosas y sus pecados, yo cogía y con la vara y lo golpeaba por todos lados. Y el diablo hacía así, jaja. ¿Por qué? Porque yo era más bueno que ellos, yo era más santo que ellos, yo vivía en santidad y yo me guardaba y guardarse en santidad no es fácil. Guardarse en santidad no es fácil. Hay que apartarse de todo, vista, mente, palabra, entorno. Hay que vivir en una burbuja. Y yo decía, bueno, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Y condenaba sus actitudes. Pero cuando Dios se manifestó a mí, me llevó un día allá arriba y me dijo, fíjate lo que te voy a decir, si tú no tienes misericordia, ya eso lo he dicho, yo no voy a tener misericordia de ti el día que tú me falles. Porque la misericordia vence sobre el juicio. Wow. Comencé a amar, comencé a entender, Dios me abrió el entendimiento, no me interesa el pecado grande, pequeño, chiquito, lo que sea, aquí hay un corazón para amar. Sin señalar, sin criticar, sin condenar y sin juzgar. Yo le he enseñado a ustedes desde ahí para acá que en esta iglesia aquí no se juzga ni se condena a nadie. Porque el que te condena es el pecado. El pecado a ti mismo te condena a sí mismo. Nosotros no somos nadie para juzgar
y nadie para condenar. Cuidado el que nosotros le llamamos pecador en el día de la gran manifestación de Dios, sea el que se vaya y nosotros seamos los que nos quedemos. En ese día van a haber sorpresas. Entonces yo le aconsejo a ustedes, dice la Biblia, que no comience a juzgar antes de tiempo. No juzgue antes de tiempo, porque el que juzga todas las cosas es Dios. Dice Dios, mire para acá, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Jesucristo vino a condenar al mundo? Si Jesucristo no vino a condenar al mundo, ¿quién es usted para condenar a su hermano? Hello. Si Jesucristo no condenó, aquí lo dice, por favor, está conmigo en el libro, en Juan capítulo 3, 17, si no tienes el libro, dice, en la mitad del versículo, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y Dios tampoco te mandó a ti por el mundo para que condenes al mundo. Él te dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos la misma misión de Jesucristo, salvar las almas. No condenarlas ni juzgarlas. ¿Qué dice aquí? Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él y por usted también. Ese es el trabajo de nosotros. Llevar el mensaje de salvación a la humanidad para que crean en el que nosotros creímos y vengan al conocimiento de la verdad y sean libres por Él. Amén. Ahora dice aquí, mediante la creencia de Jesús, la confesión y el arrepentimiento. Mire para acá, 3 cosas. Creer en Jesús, diga creer en Jesús, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Vamos, diga creer en Jesús, confesar mis pecados y apartarme de ellos. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, ¿qué pasa? Los hombres y las mujeres son liberados de todo el poderío de Satanás. Ya Satanás no tiene poder sobre ti. Lo que utiliza Satanás para tener poder sobre nosotros es el pecado. Cuando nosotros pecamos o le tenemos un área de pecado, esa área le pertenece a Satanás. Puede ser que tengamos muchas áreas buenas, pero hay una área ahí que nosotros no queremos soltar, con la que siempre nos estamos identificando y con la que siempre venimos al altar para soltarla, pero cuando bajamos las escaleras de la iglesia la volvemos a coger. ¿Cuántos me entienden de lo que le estoy diciendo? Venimos aquí con convicción, llegamos aquí y nosotros pues lloramos de arrepentimiento, y no es arrepentimiento. Cuando venimos aquí muchas veces y lloramos y volvemos nuevamente al pecado, lo que estamos llorando aquí es el remordimiento del pecado. Una cosa es el remordimiento, cuando Dios te hacía la luz de la palabra, te confronta y dice, ese soy yo, y te quebranta porque la presencia de Dios es fuerte, viene al altar con el remordimiento del pecado dentro de ti, pero cuando saliste de la puerta seguiste con Él. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Amén. Entonces, 3 cosas: creer en Jesucristo, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de Él nos libera de los poderes satánicos. La muerte y la resurrección de Jesucristo no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó los poderes de Satanás. Vamos, 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde es que las obras del diablo se reflejaban? En los hombres, en la humanidad, en el mundo. Cristo vino para romper y destruir todas las obras del diablo. ¿Y por qué todavía hay pecado en el mundo? ¿Por qué todavía los hombres están bajo la influencia del pecado? Si Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Los hombres todavía son pecadores. Porque le faltan los 3 primeros ingredientes que le acabé de decir hace un minuto. Ya Cristo vino e hizo la obra. Pero los hombres desearon más las tinieblas
que la luz porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas. Por eso hay muchos que no quieren venir a la iglesia a escuchar este tipo de mensaje, porque cuando vienen a la luz sus obras se hacen manifiestas. Y cuando se le hacen las obras manifiestas, se ven en el espejo de sus propios pecados y dicen, ¿qué yo hago aquí sentado? ¿Y sabe por qué hacen eso? ¿Y sabe por qué se preguntan eso? Porque no están dispuestos a cambiar. Cuando la palabra te ilumina por dentro, la presencia de Dios viene y te ilumina y te dice, este eres tú, y tú te ves en un espejo allá adentro y ¿cuántas veces no hemos visto cara a cara con nosotros mismos allá adentro? Dice, ese eres tú. Y te está reflejando la figura interna del corazón tuyo, de los pensamientos y de tus actitudes para que tú cambies. Porque Dios tiene cosas buenas para ti, mejores que las que tú estás haciendo. Los deseos de la carne, los designios de la carne van contra Dios. Y si los designios de la carne están en enemistad contra Dios, te estás perdiendo entonces los beneficios de Dios porque quieres vivir conforme a la carne. Y si vives conforme a la carne, moriréis. Dice, te mueres. Vive una vida de muerto. Vive sin gozo, vive sin paz, vive sin alegría, vive sin victoria, vive sin bendición. Vive respirando un poco de aire, pero muerto por dentro. Y esa vida no te sirve para nada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los hombres. Quien le da luz a nuestra vida y quita la oscuridad es Jesús. Porque Él es la luz del mundo, y al que Él viene nunca más estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vengamos a Él en todo momento. ¿Por qué queremos vivir en tinieblas? Apartado de Dios, cuando en la luz del Señor es donde podemos ver la mano de Dios obrando a favor de nosotros y todas las cosas bellas y maravillosas que desde el principio Él ha creado para todos nosotros. En la oscuridad tú no puedes ver. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde tú estás? ¿Y dónde tú estás? ¿Desde qué parte estás mirando a Dios? ¿Desde qué posición estamos mirando a Dios? ¿Desde el lado de la oscuridad? En el lado de la oscuridad no lo puedes ver. ¿O lo estamos viendo del lado de la luz? Del lado de la luz lo vamos a ver. ¿Amén? No del lado de la oscuridad. En la oscuridad no podemos ver. En la oscuridad nos perdemos en nuestras propias tinieblas. Pero en la luz nos salvamos por la luz y veremos la luz. En su luz veremos la luz, dice la Escritura. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Pero si Satanás está derrotado ya eso, ¿por qué entonces la guerra continúa? Seguido a cada guerra quedan siempre residuos de resistencias enemigas, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obliga a hacerlo. Usted tiene que obligar a Satanás a retroceder. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes malignos. Si no entendemos que estamos en una lucha espiritual invisible, si no tenemos discernimiento de lo que significa guerra espiritual, los poderes de las tinieblas se abalanzan sobre nosotros y nosotros estamos ajenos, ignorantes de ello. Y aquí lo dice más abajo. Mira, por favor. Dice, para que Satanás, busca un poquito más abajo en la parte negrita, dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuándo es que Satanás tiene ventaja sobre nosotros? Cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué entonces nosotros ignoramos sus maquinaciones? ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad y la percepción para poder pelear nuestras luchas en un nivel espiritual con entendimiento. Dice que la guerra se hace ¿cómo? La guerra se hace con sabiduría. La guerra se hace con entendimiento. La guerra se hace con estrategia. Jamás en la vida veo un ejército que va a confrontar a otro si no tienen una estrategia.
Tienen que tener tácticas militares, estrategias militares, entendimiento militar, para poder entonces vencer y doblegar las fuerzas del enemigo. El ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús. Señor, ven en mi rescate. No, Él no va a venir, ya vino. Y está contigo. Él vive en ti. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la diferencia. Satanás no quiere que el gobernante supremo, Dios, Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Como Él es el príncipe que gobierna sobre este mundo, todavía se cree que Él es el gobernante supremo. Porque la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Pero todo el mundo está bajo el maligno porque los hombres desearon más las tinieblas. Porque los hombres desearon más al maligno. Y todos los que se ponen a disposición del maligno, Dios le da libre albedrío para que lo haga. Y Él se cree que Él es el jefe supremo del mundo. Pero Él no es jefe de nada. Porque de Jehová es el mundo, su plenitud, y todo lo que en Él habita, incluyéndonos a nosotros, porque nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Somos propiedad de Dios. Y el mundo es de Dios por un tiempo. La influencia demoníaca está sobre el mundo, pero el mundo no es de Él. Lo que tiene en el mundo es la influencia demoníaca. Pero no quiere decir que porque tenga la influencia demoníaca y esté dominando y controlando y subyugando y esclavizando mucha gente, no quiere decir que el mundo sea de Él. Todas las cosas, incluyéndolo a Él, fueron creadas por Dios. Y para Dios. Incluyendo a Satanás. ¿Satanás para Dios? Sí. Satanás es servidor de Dios. Se lo dijo Jesucristo. Escrito está, Satanás, solamente a tu Dios adorará y solamente a Él tú le servirás. Alabado sea el nombre de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. ¿Cuánto tenemos que aprender, oh Dios? ¿Cuánto tenemos, Dios mío, Señor, que aprender en este tiempo tan difícil que estamos viviendo? Danos la revelación, la sabiduría y el entendimiento para poder, Dios mío, pelear con sabiduría y revelación del cielo las luchas espirituales que cotidianamente tenemos por delante. No somos vencidos del mal, porque hemos estado, Señor, bajo la tutela, bajo el amparo del Altísimo. Padre, tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Tu iglesia está bajo tu sala, protegida bajo tu amparo, y el maligno no nos puede tocar porque tú le quitaste todo el poderío. Estamos en el hueco de tu mano. No hay diablo que se atreva a arrebatarnos de ella, Dios. Te damos las gracias en esta noche. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, contra el cielo. Señor, ¿cuántas veces nos hemos rebelado? ¿Cuántas veces te hemos desobedecido? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo bueno delante de tus ojos? ¿Cuántas veces te fallamos a conciencia, Señor, sabiendo que estamos cometiendo fallas y pecados? Pero ¿sabe qué? Te pedimos perdón. Reconocemos a Jesucristo, decláralo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El que salva, el que rescata nuestra alma del hoyo, el que nos corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, de manera que nos rejuvenezcamos como las águilas y nos levantemos por encima de todas las impiedades y nos levantemos por encima de todas las tinieblas de este mundo. Nosotros no pertenecemos a ella, somos de arriba. Tenemos una herencia celestial. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también nos preparamos día a día
para esperar a nuestro Señor Jesucristo. No tardes, Salvador divino. Ven pronto a buscar a tu iglesia. Ven pronto a rescatarnos de este mundo y llevarnos a las moradas celestiales que tú fuiste a preparar para nosotros. Te damos las gracias por tu amor. Dale gracias por sus misericordias. Dale gracias por su bondad y su favor. Por su gracia sobre gracia que día a día derrama sobre ti, sobre mí. Levanta tus manos y dile: tú eres digno. Solo tú eres digno, Dios. No a nosotros, sino a tu nombre le damos la gloria. Humillamos nuestra humanidad delante de tus pies. Humillamos todo nuestro ser delante de tu presencia. Y te pedimos perdón si hemos fallado contra ti, contra el cielo, de hecho, de pensamiento, de palabra. Límpianos, Señor, y lávame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor, dile, y lávame, lávame, lávame. Si estás limpio, el que sea limpio, que se limpie más cada día. Y el que sea puro, que se purifique más cada día. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder morir, Señor, a nuestro egoísmo, para poder morir a nuestro yo, para que vivas tú. Ya no nosotros, sino tú. Te damos la gloria, te damos la alabanza y el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Padre, si hay personas que necesitan liberación en medio de nosotros, rompe las cadenas. Destruye la fortaleza, Señor, que ha estado obligando, que ha estado controlando y esclavizando a tu pueblo. Áreas que necesitan ser libres, se rompe por el nombre de Jesús. Áreas internas que solamente tú conoces, se rompe por el nombre de Jesús. Sentimientos, emociones internas, Señor, que solamente tú conoces, se rompe y se destruye ahora por el poder del nombre de Jesús. Ahora, enfermedad de los cuerpos se va en el nombre de Jesús. Se desprende toda enfermedad ahora. Ordenamos con el poder del nombre de Jesucristo a la enfermedad y a las dolencias que suelten los cuerpos ahora. Te desprende y te va de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Donde quiera que esté la dolencia, donde quiera que esté el malestar, ahora mismo se desactiva y se va. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos la gloria a ti, Señor, y la alabanza por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo del Señor nos dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Qué bueno Dios, hermano.